Hoy vamos a hablar de la injusticia. No sé cuántos de ustedes dirían que han sido víctimas de la injusticia. A ver, ¿quién ha sido víctima de la injusticia? ¿De qué manera? Ah, bueno, después nos cuenta. Allá mi esposa, ¿de qué manera ha sido víctima de la injusticia? Sí. Eso, cuando lo culpan a uno de cosas que uno no ha hecho, ¿cierto? ¿Les ha pasado a alguno de ustedes eso? ¿Cierto? ¿Quién más? Angelita. Ajá, cuando el juez dicte una... Uy, qué bien, ya la abogada nos puso aquí en... Ahí vamos para allá, qué bueno, Angelita, muy bien. Yo sé que quizás hay otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, usted es de los que siempre para en el semáforo en rojo y ve que una cantidad se pasan, ¿cierto? Y un día de afán usted decide pasarse en rosadito y téngalo multado. Y usted dice, injusto, si yo nunca lo hago. ¿No le ha pasado eso? O por ejemplo, cuando usted hace lo correcto en su declaración de renta y le cobran unos impuestos y se encuentra con uno que usted sabe que hizo una maña ahí y dice, a mí casi no me cobraron. Salió barata la declaración de renta. ¿No le ha pasado eso? Qué injusticia. ¿De qué manera? A ver, ¿qué más porque todos nos quejamos de la injusticia, ¿no? De que agarran al delincuente y a los pocos días está ahí. ¿Eso no es injusticia? Yo escucho que todos se quejan de la injusticia. Todos nos quejamos de la injusticia, ¿no? ¿Hay otra manera así como muy pequeña, palpable, donde usted ha sido víctima de la injusticia? Pues entonces, ¿para qué nos quejamos de la injusticia si ninguno tiene chance? ¿Cierto? Ah, vea, muy bien. Que porque a los hombres le pagan más que a las mujeres, eso es injusto, por favor, ¿cierto? Que por qué nos dan la carne más grande a nosotros. La injusticia es un tema que pues está ahí siempre, todos nos quejamos, como digo, ¿no? Y a veces no sabemos qué hacer nosotros, ¿no? Vivimos en un mundo, creo que en esto sí estamos de acuerdo todos, que vivimos en un mundo de injusticias. Siempre hay injusticias. Uno ve los noticieros y es injusticia en todo, ¿no? Leyes injustas, gobernados por personas corruptas e injustas. Entonces preguntamos, ¿y qué hacemos nosotros frente a la injusticia? ¿Cuál es la actitud que debemos tomar nosotros, los que tememos a Dios? ¿Será correcto entonces, como se ha dado hoy en día, tomar la justicia por las propias manos? ¿Será eso correcto? ¿Cuántos Robin Hood salen por ahí, no? Y ellos dicen que es así, ¿no? No hay que, si la justicia no funciona, pues la hacemos funcionar de alguna manera. Algunos cristianos en algún momento, por allá en los años 60, como el cura Camilo Torres, que entiendo fue el que de los que creó el ELN y todo ese tipo de cosas, ellos creyeron que debían combatir la injusticia y del sistema a través de la lucha armada. Fueron cristianos, les digo, católicos y protestantes. Y él fue uno de ellos, quizás uno de los más reconocidos. De ahí se derivó a lo que se llamó la teología de la liberación. Y la teología de la liberación decía simplemente, de una manera muy, muy simple, argumentaba que Dios respaldaba la lucha armada para liberar a los oprimidos de la injusticia, como hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto de una manera violenta. Y ellos argumentaban eso, que así debía ser. Y es una teología que, pues no digo que ha pasado de moda, pero que sigue todavía sustentando. Y pues le digo, es nacida del cristianismo, tanto católico pero también protestantes. Hay muchos también que ellos dicen que es así. Ahora, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no. Y que dicen, son los Robin Hood de hoy en día. Hoy quiero que reflexionemos sobre lo que Jesús espera de nosotros, sus discípulos, en un mundo lleno de injusticias. ¿Qué espera el Señor de nosotros en un mundo lleno de injusticias? Esta semana tenemos un grupito que me están ayudando a preparar las predicaciones. Les cuento, ha sido muy chévere compartirlos y ellos me llenan de mucha riqueza. Una parábola en Lucas 18. Lucas 18, versículos del 1 al 8, una parábola conocidísima, que a veces es como extraña, pero es muy interesante. La parábola de la viuda y el juez injusto, hablando de injusticias. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, quiero contarles esta parábola para que ustedes no dejen de orar, que oren y no desmayen, siempre oren. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Mejor dicho, él no tenía a nadie por encima de él.
ni, ¿cómo era? Hacía lo que le daba la gana, exactamente, más o menos. Un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Ya venía a reclamar lo que le corresponde. Haga justicia, dice el Señor. Y el juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Me canse esta mujer y habrá que hacerle justicia porque me agota la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice el Señor. Una parábola muy interesante, ¿no? Y ustedes seguramente han escuchado algunas reflexiones diferentes a esta, puede ser, ¿no? Jesús, si ustedes leen el contexto, tanto atrás como hacia adelante, este pasaje van a encontrar que viene hablando del reino de Dios. Viene hablando del reino de Dios y habla de que el reino de Dios es con la venida del Hijo del Hombre, que tiene que ver con Él. Su segunda venida. Ahora, es muy curioso, ¿no? Él está hablando de, ya está aquí, pero voy a venir por segunda vez y se establecerá el reino de Dios, dice. Pero para los judíos, aquel tiempo todavía no ha llegado, porque para ellos era la llegada del Mesías y ellos no reconocían a Jesús como Mesías. Entonces, esperaban y le preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Le preguntan los fariseos muchas veces a Jesús y él les habla muchas veces y les va diciendo cómo es, ¿no? Porque obviamente ellos esperaban que con la llegada del Mesías se establecería el reino de Dios y se liberarían de la opresión y del dominio romano. Y es la intención de ellos. Al final del capítulo 17, cuando le preguntan a los fariseos al Señor, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Después de explicarles algunas señales de cómo será esto, parece que cambia el tema, porque entra en esta parábola donde les dice, les voy a hablar de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dice, pero es que te estamos preguntando de otra cosa. Pero el Señor les cambia el tema ahí y les cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto. En esa parábola, ustedes vieron ahí, lo que enseña el Señor, ¿qué es? ¿Qué enseña el Señor en la parábola? La constancia en la oración, ¿cierto? Eso es muy interesante, ¿no? Él espera que sus escogidos oren para que el Dios les haga justicia, ¿no? Es lo que dice ahí el texto, ¿no? Creo que veamos dos cosas interesantes de esta parábola. Primero, hablemos de la injusticia del mundo. Y otra vez volvemos a lo que habíamos hablando, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de injusticias. Si usted no cree eso, mire las noticias y se va a dar cuenta que es así. Para los judíos que escuchan a Jesús, la llegada del reino era un evento que era con la aparición del Mesías. Pero Jesús, cuando ellos le preguntan, si usted, los que tienen su Biblia ahí, dice en el capítulo 17, versículo 20, dice así, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con una advertencia, les dice. Ni dirá helo aquí, ni helo allí. Y noten esta expresión tan increíble. Porque el reino de Dios está entre ustedes. No pregunten cuándo vendrá el reino de Dios, porque el reino de Dios, ¿dónde está? Está entre ustedes. Y claro, era Él, pero esta gente no lo había visto todavía. Los fariseos. Y yo creo que probablemente ni siquiera los discípulos todavía entendieron que Jesús les estaba diciendo que el reino de Dios era Él, que Él estaba estableciendo el reino de Dios. Para Jesús, mientras el reino de Dios se establecía plenamente, que fue inaugurado con Él, el mundo seguiría gobernado por la injusticia. Porque ellos pensaban que si se establecía el reino de Dios, se acabaría la injusticia. Pero el reino de Dios iba a establecer y se sigue estableciendo hasta el día de hoy. Pero mientras pasa eso, seguirá siendo gobernado por la injusticia, por jueces injustos, corruptos, gobernantes injustos, corruptos, y entonces nos preguntamos, ¿y qué debemos hacer nosotros? En esta parábola Jesús relata a un auditorio, recuerden esto, Jesús está hablando de la injusticia a una comunidad, los judíos, que históricamente habían enfrentado la justicia todo el tiempo, a través de la historia,
los judíos enfrentaron injusticia en Roma, en Egipto, con los babilonios, luego con los romanos, siempre, 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 ¿no? Por eso la insistencia de ellos de que cuando es que viene el reino de Dios, ellos anhelan el Mesías para que cambie esto, ¿no? Y en esa parábola Jesús identifica a las víctimas de la injusticia con un personaje que no tiene valor social, desprotegido, vulnerable y de que todo el mundo se puede aprovechar. ¿Quién es? La viuda. En la escala social de aquel tiempo, la viuda era de lo más bajo de lo bajo, porque no tenía un hombre que la respaldara y eso la hacía ya vulnerable, ¿no? La viuda es ese personaje que es víctima de la injusticia, un personaje que no tiene la voz suficiente para gritar que le hagan justicia, para ser escuchada, y simplemente todo el mundo se la pasa por la faja, nadie le pone cuidado, no tiene influencias que la apoyen y ni la ayuden, pero es persistente. ¿Vieron ustedes? Ella dice, no me escuchan, pero le voy a aburrir a este juez. Y dice ahí, es persistente y reclama su derecho a la justicia hasta que el juez dice, esta mujer me agotó la paciencia, hagámosle justicia. Pero es porque es persistente, ¿no? Por otro lado, el Señor reconoce a los que imparten justicia en esta parábola, ¿no? ¿Con quién? Con el juez injusto. Un juez injusto, que uno diría, bueno, de eso estamos llenos hoy, ¿no? No solamente jueces injustos, ¿cierto? Gobernantes corruptos, torcidos, bueno, un personaje con poder que se niega a hacer lo que está llamado a hacer. Para eso lo pusieron allá, para impartir justicia, para hacer lo que tiene que hacer, para gobernar quizás, ¿no? Un personaje como los que siempre llegan al poder. Llegan allá y se les olvida lo que tienen que hacer allá. Y lo curioso que la expresión que dice el Señor, era un juez que no temía a nadie, ni a Dios ni a los hombres. Mejor dicho, él sabía que a él, si no hacía justicia, nada le pasaba. ¿Se parece a algo de hoy en día? Es ese personaje, un juez que sabe que a él, haga bien o haga mal, nada le va a pasar. No tiene temor de Dios, ni tiene temor de nadie, ni de los mortales. No tenía temor ni de hombre ni de Dios. Nadie, a ese hombre nadie lo preocupaba, ¿no? Ellos saben que la justicia a ellos no les llega, que ellos pueden manipularla y que de alguna manera podrán manejar la justicia. Es ese juez. Como muy de nosotros, ¿no? Hoy en día esto, ¿cierto? Muy parecido a lo que vivimos hoy en día. Yo otra vez aquí vuelvo a que piensen si alguno de ustedes no ha sufrido esa injusticia, ¿no? Que no le salió algún fallo, que le hicieron trampa con lo de la pensión, bueno, tantas cosas, ¿no? Que les prometieron en el trabajo no sé qué cosas y después salieron con otras cosas injustamente, tantas cosas, ¿no? Estos que se identifican con el juez injusto son seres corruptos, faltos de escrúpulos, que como en el caso de la parábola, finalmente decide hacer justicia, pero no por la viuda, sino porque estoy cansado. ¿Por quién hace justicia él? Por él mismo, ¿cierto? Porque ya estoy cansado. No es porque crea y diga, sí, tengo que hacer lo que me toca hacer. No, es porque ya me aburrió esta mujer. Hace justicia para no ser incomodado, pero no porque se sienta obligado a hacer lo que tiene que hacer. Otra vez, es una parábola que usted dirá, pero ¿cuándo lo escribió? Eso es de hoy. Exactamente, ¿no? Lo que el juez está diciendo es que lo que Jesús está diciendo es que mientras estemos en este mundo, nosotros, este mundo tan humano, mientras se establece plenamente el reino de Dios, debemos lidiar con la injusticia. Si usted es de los que se queja de la injusticia, déjeme decirle, está bien ubicado, porque en eso estamos. Pero afortunadamente nosotros estamos estableciendo, o somos parte del establecimiento del reino de Dios. Debemos lidiar con la injusticia, con jueces corruptos, con gobernantes que no hacen lo que deben hacer, o que se les dijo que lo que el cargo les dice que tienen que hacer, que no temen a nadie, que saben que a ellos nada les pasa, y no podemos quedarnos esperando que ellos nos hagan justicia. ¿Recuerda eso? Dice, los elegidos no buscan a que el juez les haga justicia. Ellos claman a Dios de día y noche y el Señor les hará justicia. Tremendo eso, ¿no? Un panorama así solo provoca desilusión. Usted le dice a la gente, tranquilo, no le sale el fallo, le salió en contra, venga, oramos. ¿Qué le va a decir la persona? No, fregues.
Orar nomás, por favor. Parece como provoca desilusión, frustración, desesperanza, sobre todo cuando usted ve que a otro el fallo le salió a su favor y a mí nada de nada. Sin embargo, Jesús dice que en un mundo así, lleno de injusticias, de gente corrupta, jueces malvados como este, existe alguien que sí está dispuesto a hacer justicia, alguien que escucha y a sus escogidos que claman a Él día y noche. No pierden la esperanza, no se llenen de tristeza y de frustración. Hay alguien que sí los va a escuchar. Frente a la injusticia del mundo que vemos todo el tiempo, los escogidos han de poner su esperanza ¿en quién? En Dios. Hablando de Jesús, dice Pedro, después, años después, en su primera epístola, y si evitas me ayuda ahí, en el capítulo 2, versículo 22 al 23. Y no se les olvide que es unos versículos tremendos, dice. Hablando de Jesús, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que hacía él, encomendaba la causa al que juzga justamente. Tremendo eso, ¿no? Eso lo aprendió Pedro y Pedro se acordó de esta parábola sin duda. Y lo aprendió de Jesús. A Jesús le hicieron injusticia. Y dice aquí Pedro, pero él no respondió con injusticia. Él no tomó la justicia por sus propias manos, ¿no? No amenazaba, esperen y verá que yo soy el Hijo de Dios. Nada de eso, ¿no? Él simplemente, dice ahí, encomendaba su causa de injusticia seguramente, como le pasó. Y me gusta lo que dice, a quien juzga justamente. Lo opuesto a esperar justicia de personajes insensibles como el juez injusto, egoísta, que solo piensan en su bienestar, porque finalmente el juez falló con la mujer porque pensaba en su bienestar, en su tranquilidad. Y que no le temen a nadie. Es esperar justicia que viene de un Dios que es justo, que escucha y que responde. Pero esperar justicia que viene de Dios tiene sus propios ingredientes, como lo vamos a ver más adelante. Jesús mismo, quien está hablando de esto, más adelante iba a vivir en carne propia y iba a ser víctima de la injusticia. Cuando lo juzgaron, lo crucificaron, sin él tener ningún pecado ni ningún motivo para morir. Pero Jesús, que le está enseñando a los discípulos esto, supo descansar y esperar en la justicia de Dios. En su justicia. Dios hizo lo que sabía hacer. Recuerden ustedes un concepto que lo he repetido y espero que no se lo olvide. Justicia es cuando tú haces lo que tú debes hacer, cuando lo que tú sabes hacer, eso es justicia. No es que te reconozcan tus derechos, es cuando tú haces responsablemente lo que tú tienes que hacer. Eso es justicia, ¿no? Y Dios es justo porque hace lo que tiene que hacer. Perdonar al pecador, salvar y redimir, justificar al pecador arrepentido. Y eso fue lo que hizo el Señor en su justicia. Entonces, ese es el mundo en el que no esperemos justicia de ese mundo. No esperes justicia de este mundo. Es en el único, como Jesús dijo, que juzga justamente. Lo segundo entonces es, bueno, ¿y entonces qué hacemos los escogidos? ¿Aguantamos? ¿Y la justicia de nosotros de dónde viene? Y el Señor dice, el Señor le dará justicia a sus escogidos. Pero veamos lo que dice, ¿no? Ahora, tengamos en mente esto que es muy importante. Cuando Jesús dice que los escogidos, nosotros, como cantamos ahora, el pueblo de Dios, no esperan justicia del mundo y que deben esperar en la justicia de Dios, no está diciendo que hay que cerrar los ojos como el avestruz, meter la cabeza en la tierra y pasar de agache. No, no, no. Que cerremos los ojos ante la injusticia del mundo y que solamente dediquémonos a orar. No más, eso no está diciendo Jesús. Y ya vamos a ver por qué. Porque en la medida en que nosotros que podamos hacer o ayudar o aportar para hacer justicia, debemos hacerlo. Recuerda esto. Cuando tú oras para que Dios te haga justicia, tú te vuelves justo. Y si tú eres justo, tú haces lo que tienes que hacer. Porque tú eres responsable con lo que tienes que hacer. Seguramente tendrás que pagar precios altos, seguramente que sí. Pero tú harás lo que te corresponde, lo que a ti te toca hacer. Ustedes recuerdan, siempre les pongo este versículo de referencia.
En Deuteronomio 5, el Señor da los mandamientos. Y en el 6 empezando empieza a decir, ustedes enseñarán a sus hijos estos mandamientos de día y de noche, los pondrán en la casa, no sé qué, los repetirán, no sé qué. Y al final de ese capítulo dice, en el versículo 6, 20 y algo, dice, y tendremos justicia cuando pongamos por obra estos mandamientos que el Señor nos manda hoy. ¿Cuándo habrá justicia? Cuando yo obedezca y cuando haga lo que a mí me corresponde, habrá justicia. Eso es justicia. En la cosmovisión hebrea es diferentísima la justicia a la cosmovisión que entiendo, no sé, la abogada me ayuda. El derecho romano dice que la justicia es cuando a usted le reconozcan sus derechos, dice la justicia, y eso viene de esto de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? La justicia en la Biblia, en el Antiguo Testamento es, habrá justicia cuando tú hagas lo que tú tienes que hacer, cuando tú hagas lo que te corresponde. Claro, uno dice, listo, yo lo hago, y si el otro no lo hace, yo tampoco lo hago, pues entonces no habrá justicia, ¿cierto? Pero cuando yo responsablemente, independientemente de que el otro lo haga o no, hago justicia, hago lo que a mí me toca, como ciudadano, como cristiano, como padre, como hijo, como esposo, como vecino, va a haber justicia. Ahora, obviamente, uno dice, el ideal es que todos hagamos así, pues vamos a vivir en el paraíso, ¿no? Esa es la idea. ¿Recuerdan ustedes que hablamos hace 8 días algo muy interesante? Habla acerca de este filósofo coreano que estoy leyendo, que él decía que tú no lo haces porque te toca, sino porque tú puedes hacerlo, ¿cierto? Tú tienes el poder. Me gustó cuando cantábamos y pensaba en eso, ¿no? El Señor nos dio ese poder. Tú lo haces no porque debes hacerlo, no porque te toca, es porque tú puedes hacerlo, tú tienes el poder, la capacidad de hacerlo, hacer lo que a ti te corresponda y serás justo, y en medio de esta medida habrá justicia, ¿no? Pero orar por la justicia de Dios, como dice Jesús en la parábola, tiene sus implicaciones que va mucho más allá de esperar a que Dios nos responda como esperamos que nos responda. Porque uno dirá, listo, si así, entonces yo voy a orar para que el Señor me responda y me dé lo que yo le estoy pidiendo. Déjeme decirle que es mucho más que eso, ¿no? Los escogidos de Dios, dice ahí, claman a Dios, porque ellos, como Jesús, saben que el Padre es quien juzga justamente. Eso lo sabemos, ¿cierto? Lo escuchamos ahí de Pedro, ¿no? Él no hace justicia como el juez que se cansó y dijo, uy, esta persona me tiene mamado, que ya tanto su trabajo, es trabajo, pues que le den ese trabajo, ¿no? Que le salga eso, que se le quite esa enfermedad, me tiene aburrido. No, el Señor no habla así como el juez, de ninguna manera, ¿no? Él no hace justicia como el juez injusto porque la mujer se volvió molesta a él, porque se le agota la paciencia. Y siempre digo, algunos decimos, voy a orar al Señor para que me dé esto, no me dé este marido, esta esposa, este negocio. ¿Y qué voy a hacer? Mejor dicho, lo voy a hacer huelga de hambre y empiezo un ayuno. Solo me falta encadenarme a las puertas de la iglesia para que el Señor me haga eso. No, no es nada de eso, no. El Señor no hace justicia de esa manera no. Como la mujer molesta, que le agotó la paciencia. Dios hace justicia porque Él es justo. Por eso hace justicia. Ahora, noten ustedes, porque aquí viene algo que nos desafía muchísimo. Ustedes lo vieron ahí, algunos lo descubrieron ahí, ¿no? ¿Qué espera entonces el Señor de nosotros frente a la justicia? Que oremos, ¿cierto? Pero ¿cómo es la oración? Ahí tiene sus, clarito lo dice. Habla sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Antes. Orar siempre y no desmayar. Eso tiene sus implicaciones. Y más adelante dice, el Señor le responderá a sus escogidos que claman de día y de noche. Ahora, aquí pongámoslo claro. Si tú quieres la justicia de Dios, tu oración no puede ser circunstancial. Tu oración tiene que ser de día y de noche, siempre sin desmayar. No puede ser, las oraciones nuestras son circunstanciales. ¿Cuándo oras tú? Cuando tengo una enfermedad, cuando tengo un problema. Si Dios me lo respondió, listo, hasta ahí quedamos. Esa no es la oración que traerá justicia. La oración que está diciendo aquí es aquella que es siempre perseverante de día y de noche. Ahora es siempre. Y claro, si alguien nos enseñó a esa oración es Jesús, ¿no? Recuerda esto. La oración que busca justicia o que espera la justicia de Dios no es una oración circunstancial, es una oración que los lleva a buscar a Dios cuando las circunstancias apremian. No, siempre, ¿no? Precisamente y curiosamente,
y no lo había visto hasta el viernes que me senté a trabajar el texto, en el capítulo 17, justamente antes de que le preguntaran cuándo vendrá el reino de Dios, Jesús tiene un encuentro, adivinen con quién, con los 10 leprosos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Y los 10 leprosos están en necesidad y oran al Señor. Los 10 son sanados. ¿Cuántos siguieron y clamando al Señor? 1. Los otros 9, circunstancialmente, oraron al Señor y se fueron felices con que el Señor los sanó, pero no perseveraron día y noche, no clamaron siempre. Solo 1 decidió seguir a Jesús. ¿Sí notan la diferencia? La diferencia de cómo buscar al Señor. Por eso les digo, yo quiero que nadie se sienta mal. Y me fascina que nos manden peticiones de oración. Pues saben que oramos los miércoles, qué bueno, y oramos por las peticiones. Pero yo espero que algún día se unan a la oración, así no tenga petición. Así usted no tenga motivo por el cual oren por mí o por mi amigo o por mi familia que está enfermo. Porque la oración que busca justicia, ¿cómo es? De día y de noche, siempre y sin desmayar. La oración que busca justicia no puede ser circunstancial. La oración de los escogidos que claman por justicia en un mundo de injusticia va más allá de clamar por mis necesidades personales o la de los míos, como decía alguien por ahí, que yo oro por los míos nomás, ¿no? Es una oración que los acerca a un Dios justo y que los lleva a depender de Él y a relacionarse con Él. Cuando dice que es siempre, de día y de noche y sin desmayar, es reconocer que lo necesito al Señor 24/7, todos los días, así no tenga necesidad de orar. Lo busco, me acerco a Él, porque cuando yo me relaciono con Él, aunque no tenga necesidad, ¿sabe qué va a pasar? Ustedes lo saben qué va a pasar. Lo voy a conocer mejor de lo que lo conozco. Y como cada vez conozco más al Señor, ¿sabe qué va a pasar cuando usted conozca más al Señor? Porque usted ora día y noche, usted se va a volver justo. Usted se va a volver, porque está con Dios justo. Usted se va, y ahí viene la justicia. ¿No tiene eso tan interesante, no? Porque usted depende de Él. La oración de los escogidos que claman día y noche por justicia, siempre y sin desmayar, día y noche, fortalece la fe. ¿Por qué tenemos fe débil? Porque solamente buscamos a Dios con fe cuando lo necesitamos. Cuando no lo necesitamos, nos olvidamos de Él. Y noten esto. ¿Vieron ustedes cómo termina el pasaje, la parábola? Es una cosa que es rarísima. ¿Ven lo que dice? Dice el versículo 8. Os digo que pronto el Señor les hará justicia. Y noten lo que dice. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el reino de Dios, dice, ¿hallará fe en la tierra? Lo que está diciendo el Señor es que la oración de los justos que claman día y noche tiene que ser tan constante que les produzca una fe que les alcance hasta cuando el Señor venga por segunda vez. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿no? Si tú quieres orar por justicia, tienes que tener una fe que ore a Dios de día y de noche, todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesús vuelva. Ah, pero Jesús no ha vuelto todavía. Entonces, ¿cuándo? Hasta que usted muera. Siempre, exactamente. Porque claro, la oración fácilmente se cansa, la fe se cansa, ¿no? La oración de los escogidos que claman por justicia siempre y sin desmayar, día y noche, fortalece la fe al punto que, como Jesús pregunta, ¿les alcanzará la fe para cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Les alcanzará la fe cuando venga el reino de Dios? Es una fe persistente hasta que el reino de Dios, que ya está entre nosotros, crezca en nosotros y a través de nosotros se establezca ese reino en la medida en que perseveramos. Una oración persistente, sin desmayar, es la que no espera a que Dios responda como yo quiero que responda. Mire, déjeme decirle, bueno, no digo lo peor, pero una de las cosas peligrosas que nos puede pasar es que Dios nos responda como esperamos que nos responda. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él nos responda así, chao, amigo. Está ahí en los leprosos, ¿no? Es un riesgo grandísimo. Dios ya me dio lo que necesitaba, listo. ¿Hasta cuando necesito otra vez? Es riesgoso, ¿no?
Una oración perseverante y sin desmayar es la que no espera que Dios responda como queremos, sino que confía en que Dios es un Dios justo y responderá justamente a su manera y en su tiempo. Curiosamente, claro, y cada palabra de la Escritura no está ahí pues escogida al azar. ¿Saben qué parábola relata Jesús después de esta parábola? La parábola aquella del publicano y el fariseo. Interesantísimo, ¿no? ¿Qué habla de la parábola del fariseo y del publicano? De cómo dos hombres llegan al templo a orar. Está hablando de la oración, siempre sin desmayar, de día y de noche. Y enseguida le relata otra parábola. Uno que es el fariseo, ora mostrando todo lo que ha hecho, lo justo que es, porque dice, doy diezmos, ayuno, soy buena gente, soy buen marido, soy tan bueno que me tengo aterrado, que dice, Señor, merezco que tú me des lo que yo te pido, porque he hecho todo eso. Y el otro, el publicano, cobrador de impuestos, rechazado, se arrodilla, rostro en tierra, humillado, y dice, Señor, no tengo nada para ofrecer. No tengo nada ni he hecho nada que merezca que tú me des lo que yo busco, Señor. Pero dice el Señor, el publicano, el cobrador de impuestos, descendió a su casa justificado, porque reconoció su pobreza espiritual. No tengo nada que me haga merecedor de lo que yo te pido, Señor. Qué contraste ahí, ¿no? La oración de los escogidos no es como la del fariseo, que confiaba en sí mismo, en sus muy buenas obras y menospreciaba a los que no eran como él. Ellos eran de los que decían, Señor, gracias que no soy como este publicano. Le estaba leyendo ayer a alguien que decía, la oración de un fariseo en aquel tiempo era, Señor, gracias que no soy pagano, gracias que no soy mujer y gracias que no soy como los pecadores publicanos, más o menos decía la oración de ellos. El que como el fariseo quiere impresionar con su justicia a todos, nunca impresionará a Dios. Nunca. A Dios lo impresionó el publicano arrepentido, que dice, no tengo nada, Señor. Y leía por ahí a alguien que decía, el peligro nuestro es que comencemos nuestras oraciones como los publicanos, ¿no? No merezco nada, pero que terminemos orando como el fariseo, queriendo impresionar a Dios y a los otros, ¿no? El modelo de la oración, entonces, de los escogidos que plantea aquí, pidiendo justicia, es Jesús. Él oró siempre y sin desmayar. Clamó día y noche. Él no pidió justicia para él, pidió justicia para nosotros. Y espera que oremos sin desmayar hasta que Él vuelva. Que la fe les alcance para orar sin desmayar día y noche hasta cuando el Señor vuelva. La oración de los escogidos que plantea Jesús aquí, que claman día y noche por justicia, fortalecerá su fe al punto que los hará perseverantes hasta cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Y sabe qué va a pasar en todo ese proceso mientras usted ora de día y noche? Recuerde esto, usted va a conocer a Dios y usted se va a volver justo y usted va a hacer lo que le corresponde hacer en su justicia. Esa oración los hará dependientes de Dios porque cada día lo conocerán más y mejor. Se lo dije en alguna oportunidad, lo he dicho. El propósito primordial de la oración no es pedirle cosas a Dios para que nos dé. Ese es un propósito. Pero el propósito primordial de la oración es relacionarnos con Dios, conocerlo a Él, acercarnos a Él y depender de Él. A mí me impresiona cuando el Señor ahí en Mateo 6 dice, le dicen, Señor, ¿y cómo oramos? Dice, ustedes van a orar de esta manera. Y les enseña el Padre Nuestro, dice, pero antes de decirle, dice, ustedes tienen que saber que antes de que ustedes pidan, el Señor ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Sin embargo, orarán así, Padre Nuestro. Y la conclusión obvia es, pero si Dios ya sabe lo que yo necesito, ¿para qué tengo que orarle? Porque Él quiere que usted le ore a Él para que usted se vuelva justo, lo conozca a Él, dependa de Él y se relacione con Él. El propósito primordial de la oración es relacionarnos con Dios. Alguien dijo, déjame oír la oración de alguien y te diré cómo está su corazón. Y yo diría, déjame oír la oración de alguien y te diré cuánto conoce a Dios y qué tanto ha crecido en la fe. Los discípulos
que escucharon esta parábola, después entendieron que en un mundo lleno de injusticia, como el que vivieron ellos y el que vivimos nosotros hoy, su justificación se cumpliría o se cumplió, y ellos lo descubrieron después en la cruz. Allá se cumplió la justificación. Porque yo espero justicia de Dios. Como el publicano, ¿he hecho yo algo para que Dios haga justicia conmigo? ¿Has hecho tú algo para que Dios te haga justicia? Nada. Todo se hizo ¿dónde? En la cruz. Allá se hizo. Por eso es que a ellos, a estos discípulos que escucharon esto, les alcanzó la fe para perseverar día y noche, para buscar al Señor, para depender de Él, para que muchos otros alcanzaran la justificación. Y les alcanzó la fe para dar sus vidas por el Señor. Por eso pudieron vivir de esa manera. De otra manera hubiera sido imposible. Y al igual que Jesús, ellos no esperaron justicia del mundo. Y vuelvo y les digo, no esperemos justicia de este mundo. Ellos aprendieron a orar siempre y sin desmayar. Clamaron día y noche. Dejaron su causa al que juzga justamente. Yo no sé qué injusticia o qué proceso estás llevando tú donde esperas que haya justicia. Yo te animo a que, como dice Pedro, tú pongas esa causa al que juzga justamente. Y Él hará. Él sabrá cómo lo hará, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo lleno de injusticias, dominado por jueces corruptos, gobernantes injustos, que hacen lo que a ellos les parece y no hacen aquello para lo cual fueron elegidos. De ellos no esperes justicia. Nosotros, los elegidos, oramos siempre y sin desmayar. Clamamos día y noche, confiando en la respuesta que nos dará el juez justo. Esta oración, recuerda esto, te hará perseverante, dependiente de Dios, afirmará tu fe, te volverá justo porque conocerás al Dios justo y te relacionarás con Él. Y cuando tú seas justo, tú vas a hacer lo que a ti te corresponde. Harás justicia en todo, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu casa, harás lo que te corresponde. Y de esa manera el reino de Dios crecerá en nosotros y a través de nosotros. Esa es una forma de brillar como la luz del mundo que somos nosotros. ¿Qué tal si oramos? Cierre sus ojos un momento. Y bueno, que esto que el Señor nos ha hablado en esta parábola tan increíble sea algo que realmente toque el corazón de nosotros, que nos ayude. Yo no sé si usted dirá, uy Señor, yo la verdad no sabía que yo no oraba como debía ser. Bueno, habrá un momento en que se aprende y este será el momento quizás para muchos de nosotros que digamos, Señor, mi oración ha sido circunstancial siempre, Dios, y te quiero pedir perdón. Solo te busco cuando te necesito, Señor. Solo te busco esperando que tú me des algo, pero no te busco esperando de ti, Señor, conocerte a ti y acercarme a ti. Gracias por recordarnos, por enseñarnos, Señor, el propósito de la oración. Esa oración que es siempre, sin desmayar, un clamor día y noche hasta que tú vengas, Señor. Enséñanos a orar de esa manera, para conocerte, para relacionarnos contigo, Señor, para encontrarnos en tu palabra y que tú nos hables, y así saber de ti y conocerte como eres justo, para que en la medida en que te conocemos a ti que eres justo, nosotros seamos también esos hombres y mujeres que tú seamos, Señor, que quieres que seamos justos, haciendo lo que nos corresponde. Señor, perdónanos cuando hemos condicionado nuestra responsabilidad de justicia a que otros hagan, y así lo haríamos nosotros, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que tú esperas de cada uno de tus escogidos que hagamos lo que nos corresponde, en cada área, Señor. Y aunque nos parezca injusto, Señor, cuando hacemos y nos decidimos hacer lo que nos corresponde y otros no lo hacen, nos parezca injusto, gracias por recordarnos, Señor, que de este mundo no podremos esperar justicia, pero sí de aquel que es justo, y ese eres tú. Señor, ayúdanos, Señor. Vivimos en un mundo de injusticia. Todo el tiempo a nuestro alrededor, tantas personas que sufren injusticia y nos molestan y nos indignan. Y seguramente lo que tú nos dirías, Señor, es, ¿y estás orando?
por justicia. Estás orando como deben orar los escogidos en medio de la injusticia. Estás orando como debes orar cuando ves jueces corruptos e injustos como este. Señor, que nuestra fe nos alcance, Señor, para perseverar hasta que tú vengas. Señor, ayúdanos, te pedimos. Señor, líbranos de oraciones circunstanciales. Perdónanos, Señor, cuando oramos egoístamente, solo por los nuestros, solo por lo nuestro. Y nos olvidamos que hay mucho más por qué orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este momento especial, por tu palabra.